dice el apóstol, como si Dios rogase por nosotros, reconciliaos hoy con Dios. Reconciliar es volver al concilio, a estar en armonía con nuestro Dios. El pecado nos distanció, constituyó entre Dios y nosotros un abismo y una enemistad. Y qué tremendo, dice, toda amistad con el mundo es enemistad con Dios. Toda amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por eso algo que es vital para nosotros es la santidad. La santidad. Porque, y vamos a ver quién hace esa obra, porque si usted se da cuenta, en ese versículo que leímos, está mencionada la triunidad de Dios, el Dios triuno. Dice Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, ¿ante quién está mediando Jesús? Está mediando entre Dios y nosotros. Bueno, vamos a ir avanzando. Miremos Hebreos 9:3. Hebreos 9:3, capítulo 9, verso 3. Abunda en Hebreos la mención de las funciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice, perdón, Hebreos 9:15, hermano, perdone los que anotan, Hebreos 9:15. El 9:3 habla del velo es del tema pasado. El 9:15. Vamos a leer hasta el verso 17. Dice, y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo una muerte para remisión por las transgresiones que había bajo el primer pacto. Ahí están mencionados los dos pactos, el nuevo y el viejo. El nuevo pacto y el viejo pacto. Fíjese que esa triada que se menciona allí en el verso que leímos, en el verso 24. En ese verso usted va a ver Jesús, el mediador, el nuevo pacto, y va a ver la sangre. La sangre. El mediador, el pacto y la sangre. Bueno, compara a Jesús con Moisés. Es el mediador del viejo pacto. ¿Quién era? Moisés. Y la ley, el antiguo pacto, el viejo pacto, que así lo menciona la Escritura, el viejo pacto. Ese viejo pacto fue entregado. ¿Sabe usted que no fue entregado directamente por Dios? Ya vamos a ver quién entregó el pacto y a través de quién. Que fue el mediador fue Moisés. Pero lo vamos a leer quiénes estaban allí también interviniendo en la entrega del viejo pacto. Bueno, le dije 9, 15, 16. Dice, por eso y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo una muerte para remisión por las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban
la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que conste, que acontezca la muerte del testador. El testador es el que hace el testamento. Qué cosa tremendo esto, porque murió el testador, que Jesús intervino muerte. Hay algo que lo vamos a dejar para despuesito allí en ese asunto de la muerte del testador. Ahorita avancemos y miremos el 8:6 de Hebreos. Dice, pero ahora tanto más excelente ministerio ha obtenido cuanto es mediador de un mejor pacto. El pacto bajo el cual estamos nosotros no solamente es nuevo, es mejor. Amén. No solamente es nuevo, es mejor que aquel pacto. Mire, esto es como para hacer desistir ese pensamiento de querer aferrarse a lo viejo. La carta a los Hebreos trata muy de cerca este asunto, muy detalladamente, la diferencia entre los dos pactos. Le decía, el pacto en el que estamos nosotros ahora, el pacto vigente, que ya fue evidente, consta que el testador murió. El testador murió. Si no hubiese muerto el testador, el pacto no estaría vigente. Pero en el pacto bajo el cual estamos nosotros, el cual recordamos cuando participamos de la cena del Señor, dijo Cristo, es un pacto de sangre. El antiguo pacto también tenía esa característica, que era un pacto de sangre, la sangre de los corderos. Pero el pacto bajo el cual estamos nosotros ahora está ratificado, está garantizado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ya vamos a ver cómo opera este asunto, porque hasta habla de rociamiento, hermano. Vamos a ir, como es una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el mediador del pacto. Los dos pactos tienen mediador. Bueno, del antiguo pacto hay que hablar, tuvo mediador. Tuvo un mediador. El nuevo pacto también tiene mediador. Ahora, ya dijimos y debemos tener establecido en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros estamos bajo un mejor pacto, porque también el mediador es mejor. Por eso le decía, está haciendo la comparación entre el mediador del nuevo pacto y el mediador del antiguo pacto, del viejo pacto. ¿Quién es mejor? Nada que dudar. Amén. Nada que discutir. No se puede refutar que es mejor Cristo, es mejor Jesucristo que Moisés. Y fíjense que todavía en los días de Cristo y el asunto, vaya que aquellos tiempos por lo menos eran tiempos de transición, y ellos estaban pugnando siempre
por su Moisés y Moisés y Moisés y Moisés. Y tenían el mediador del nuevo pacto enfrente y lo confrontaban, a pesar de que las profecías y todo eso apuntaban a Jesucristo como mediador del nuevo pacto. Bueno, el 8:6 dice: pero ahora tanto más excelente ministerio ha obtenido, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. Mejor, ¿por qué es mejor el nuevo pacto? Porque está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué es mejor el mediador? Porque nuestro mediador es eterno y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es mejor? Porque Jesucristo vive eternamente y para siempre. Y Moisés murió y está esperando resurrección. Y Cristo ya resucitó. El mediador que tenemos ahora. Bueno, tiene mejores promesas el pacto. Bueno, entonces ahí está la comparación. Moisés, Jesús. Viejo pacto, nuevo pacto. Y también, si usted notó, compara las sangres. Pero fíjese que no compara con en el verso que leímos, no está comparando la sangre del cordero con la sangre de los corderos. Porque la sangre de los corderos cubría. La sangre de Abel, el que se menciona, la sangre que se menciona allí, ya no es de un animalito. Ya es la sangre de un hombre. Y no está hablando, por supuesto, usted vio que no se refiere primero a la sangre de Cristo. Dice que la sangre de Cristo clama mejor, no que la de los corderos, sino que la de Abel. Un hombre. Sí, porque la sangre de los corderos no clamaba. La sangre de los corderos representaba una sangre mejor que la de ellos, que iba a derramarse para los días de Moisés, para los días de la ley, para los días del viejo pacto. La sangre del cordero era a futuro. Por mientras aparecía la sangre del Cordero de Dios, estaba la sangre representando, no clamando, solamente cubriendo. Por mientras aparecía la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Que ese en el Jordán donde Juan dice, ahí está el Cordero de Dios, no que cubre el pecado. Yo creo que usted ha escuchado bastante acerca de esto. Usted ya no utiliza el término me cubro con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nunca fue para cubrir. La sangre de Cristo es para borrar, para limpiar, para lavar. Amén. Maravillosa sangre. Por eso clama, dice, mejor que la de Abel. ¿Qué clamaba la sangre de Abel? Algunas veces se dijo que la sangre de Abel clamaba venganza. No, la sangre de Abel clamaba justicia. Y la sangre de Cristo no clama justicia, porque si clamara justicia, no se exterminan, hermano. La sangre de Cristo clama misericordia.
Amén, dele fuerte ese aplauso al Señor. La misericordia, la misericordia, la misericordia. Yo veo que cuando David tenía esa revelación, como es progresiva, usted lee el Salmo 32 y después lee el Salmo 51, y David fue progresando en cuanto a la revelación. Y en cuanto a eso de la revelación, quiere más revelación, debe haber más consagración. A mayor consagración, mayor revelación de la palabra. Todos necesitamos la revelación de la palabra, porque el evangelio en su esencia tiene que ser revelado. Ya vamos a ver una cosa aquí, hermano, que la estaba leyendo yo y yo lo entiendo y lo creo. Vamos a ver Hebreos 9:12. Hebreos capítulo 9, verso 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Redención, eterno rescate, un eterno rescate. Pagó un precio para redimirnos, pagar un precio por alguien, para rescatar a alguien. Eso fue el precio. Dice, comprado fuisteis por precio, dice. Honrad a Dios con vuestro cuerpo, con vuestros miembros. Porque comprados fuimos por precio. No solamente compraron el alma y el espíritu, compraron todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. De modo que nosotros no somos nuestros, porque se pagó un precio, nos compraron. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos antoje, porque este ser, todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, fueron comprados. Se pagó un precio. Y dice Pedro, no se pagó oro y plata, sino que sangre preciosa. Ahí está en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, dice. Eso era el antiguo pacto, el viejo pacto. No por sangre, dice, de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre. O sea, una vez y quedarse ahí. Vive para interceder por nosotros ahí, en el lugar santísimo. Dice, en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Porque si la sangre, el verso 13, de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los contaminados santifican para la purificación de la carne. ¿Qué cosas? Sangre de carneros, cenizas de la vaca alazana, que hermano, Israel todavía anda y dicen que ya tienen la vaca roja, la vaca alazana, que ya tienen una vaca ahí. Tienen que reconocer que fue la sangre de Jesucristo, la misma que nos redimió a nosotros, la que los tiene que redimir, bueno, la que los redime a ellos, y ellos solo tienen que reconocerlo, así como nosotros lo hemos reconocido. Ahora, aquí hay una cosa que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ver, hay algo maravilloso que está allí en esa
Carta de Primera de Pedro. Dice, mire, aquí está otra vez la triunidad de Dios, pero mire lo que hace. Esto usted compárelo con Efesios capítulo 1, que habla de la obra de la triunidad, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver, además de lo que atañe para hoy en este tema, vamos a ver la mención de la triunidad de Dios en este versículo. Dice, primero, elegidos según la presciencia. Presciencia quiere decir conocer con anticipación, con antelación. Según la presciencia de Dios, Padre. Ahí está el Padre, ¿verdad? En santificación. ¿De quién? Santificación. Mire, procuremos esa santificación del Espíritu. Cada creyente es responsable de buscar esa santificación del Espíritu. Porque el fariseísmo pretendió y sigue pretendiendo santificar por la letra, santificar por la carne. Eso no es posible. Es el Espíritu, es una santificación por el Espíritu. Como Pablo escribía a los Gálatas y les dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, pero hacerlas morir por el Espíritu. No es porque, ay Dios, a veces nosotros los ministros quisiéramos santificar a la gente. Y entonces caemos en lo que se llama legalismo. Pero el que santifica de ese tiempo tiene que ser el Espíritu. Y es responsabilidad nuestra ponernos al alcance del Espíritu Santo de Dios para que Él nos santifique. Mire, dice, para obedecer. ¿Para qué nos santifican? ¿Para qué nos escogen? ¿Para qué nos santifican? ¿Para qué nos purifican? Para obedecer. Eso es clave, obedecer. ¿Qué voy a obedecer? Y es que es tentador, hermano. Entendamos, procuremos no justificar, pero sí entender un poco como humanos a los fariseos. Querer santificar la gente, querer tienta. Pero ¿cómo hacemos para santificar gente nosotros, hermano? El Espíritu sabe cómo hacerlo. Amén. Por eso busquemos. Le decía, pongámonos al alcance del Espíritu Santo de Dios, que es el que santifica. Y dice, para obedecer, y aquí está el asunto del rociamiento de la sangre. Mire, hermano, vamos a ver una cuestión que está allí en Éxodo 24:8. Esa era la práctica en el viejo pacto. Éxodo 34:8. Allí va a ver usted a Moisés rociando al pueblo con la sangre. Leámoslo. ¿Quién tiene allí Éxodo al alcance ahorita? Éxodo, hermano Moisés, por favor, lea, que veo que usted anda esta traducción. Yo ando una traducción un poco diferente, pero
el concepto del mismo. Éxodo 24:8. 24:8, Éxodo 24:8. Por favor, lo lee en voz alta y los demás prestemos atención. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre del pacto. ¿De cuál pacto? Gracias, hermano Moisés. ¿De cuál pacto? Del viejo. Bueno, ahí tiene usted a Moisés haciendo esa función de rociar. ¿Qué era rociar? Esparcir la sangre para cubrir los pecados del pueblo. Aquí dice, y ser, mire, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Allá es literal lo que estamos haciendo. Lo que leyó el hermano Moisés es literal. Degollaban los corderos y Moisés agarró la sangre y roció al pueblo, literalmente. ¿Qué cosa? Eso solamente es sombra y figura de lo que tiene que pasar ahora. Qué misterio, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuál es el misterio aquí? Que dice que somos rociados para ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo y en qué momento nosotros somos rociados por la sangre de Jesucristo? Si eso tiene que suceder, aquí lo da por hecho. Por la fe, por el Espíritu. Amén. ¿Qué leímos allá? Que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Amén. Y que nos hemos acercado a la sangre. Entonces estamos siendo rociados por esa sangre. Así exactamente debemos creer esto, como creemos que Jesucristo, mire, como es mediador, Él está entre Dios, como dice Pablo a Timoteo en el 1 Timoteo 2:5, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuidado, ¿cómo le podemos llamar a este asunto de la doctrina esta que dice que también María es mediadora? Bienaventurada, bendita María. Amén. Si un ángel le dijo, bendita entre todas las mujeres, eso es indiscutiblemente. Pero no es mediadora. No es al hijo por la madre. Es al padre por el hijo. Y no más. Lo dejó bien claro en la doctrina apostólica, ¿verdad? 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre. Jesucristo está entre Dios y nosotros. ¿Qué está haciendo? Intercediendo, intermediando y reconciliando. ¿Qué se dice en una sola palabra? Mediador. Así como Moisés estaba haciendo en el viejo pacto, estaba haciendo una mediación entre Dios y el pueblo de Israel. Y nosotros estábamos lejanos, ajenos a las promesas. Amén.
Y ahora Jesucristo nos ha hecho cercanos. ¿Qué dice? Que nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre de Cristo, que clama mejor que la de Abel. Entonces, esa sangre, debemos creer eso, le decía, así como creemos que Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados, así debemos de creer que estamos siendo rociados. Aquí lo dice, mire, y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Ya detectó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí. Nada más que ahí está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. El orden de los no altera el resultado, hermano. Amén. El orden de los elementos mencionados ahí. El Padre, el Espíritu Santo, santificando. Mire, y si no hay santificación por el Espíritu, no debería haber ni existe otra santificación, hermano, que no sea por el Espíritu. Es el trabajo del Espíritu ahora. Y dice, rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Hay algo allí en 2 Corintios 13, 14. Por favor, leamos 2 Corintios 13, 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo. Note que ya aparece Jesucristo de primero, ¿verdad? Después dice, el amor de Dios. ¿Quién está mencionado en segundo lugar allí? El Padre. Y dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mire qué bonito esto. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es que es un solo Dios. Los tres son uno, eso lo sabemos, amén. Aunque no lo sepamos explicar, porque no es fácil explicar a Dios, hermano. Amén. Profundo, inmenso, infinito, eterno, para siempre. Es Dios. Aquí dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En otras palabras, tenemos el acceso a disfrutar de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como quiera usted, así como está mencionado allá. Elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y rociados con la sangre del Hijo. Es permanente. Estamos rociados y estamos siendo rociados por la sangre del Hijo, porque ahí dice que nos hemos acercado a la sangre de Cristo, que clama mejor que la. Estamos cerca de esa sangre. El Padre ve esa sangre, y esa sangre era de los corderos, la rociaban en el propiciatorio que estaba sobre el arca. Eso lo hacía el sumo sacerdote del antiguo pacto, del viejo pacto. Ahora nuestro sumo sacerdote
dice, leímos la carta a los hebreos, que no es con sangre ajena, no es con sangre de machos cabríos, es con su propia sangre que entró a hacer redención por nosotros. Entonces, expiación, la palabra expiación significa satisfacer las demandas de alguien, dejar satisfecho. Eso quiere decir expiar, dejar satisfecho. El Padre quedó satisfecho. Cristo satisfizo las demandas del Padre a favor nuestro. Amén. O sea, el Padre quedó, dijo, la paga está aceptada. El precio está exacto, está cabal. Todavía ajusta para redimir a más, pero no todos creen, no todos quieren ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gálatas 3:19. Gálatas capítulo 3, verso 19. Mire la pregunta que hace. ¿Para qué sirve el antiguo pacto? ¿Para qué sirve la ley? Ese es el antiguo pacto. Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ¿quiénes? Aquí es donde le digo, no fue directo Dios el que entregó el antiguo pacto. ¿Por medio de quién fue? Dice, ¿quiénes fueron los mediadores? Pero fíjese que los mediadores, o sea, entre Dios y Moisés fueron ángeles. Los ángeles entregaron el antiguo pacto. Fue dada por medio de ángeles. ¿A quién se la dieron? A Moisés. Y dice, leamos todo el versículo. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién fue el mediador? ¿Quién fue el mediador del antiguo pacto? Los ángeles, dice, fue dada por medio de ángeles a un mediador. Fue Moisés el que recibió la ley. ¿Se acuerda que el pueblo le dijo, no, habla tú con él? Y leímos en el estudio pasado de esta misma porción, leímos que todo lo que había, estruendo, relámpagos, fuego, trompetas, y tan serio lo que se veía, dice, que si un animal de carga tocaba el monte, fuera traspasado con dardo, lo mataran. A tal grado que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Otras traducciones dicen, estoy horrorizado. Entonces el pueblo dijo que no hable Dios con nosotros porque nos va a fulminar. Entonces habla tú con él y tú hablas con nosotros. Ahí está la mediación, ahí está el mediador, ahí está el reconciliador, ahí está el intercesor. Y hermano, sí que la hizo. Moisés sí que hizo esa intercesión. Impresionante. Usted va a encontrar que Moisés ya al final en Deuteronomio, en los últimos capítulos de Deuteronomio, le habla al pueblo y le dice que Dios había determinado exterminarlos. Es más, le dijo Dios a Moisés, yo te voy a poner delante de un pueblo mejor. Y hermano, fue temerario. Con ese amor con que Moisés amó
al pueblo, deberíamos amarnos nosotros, hermano. Todos nosotros. Si vas a matar a ese pueblo, ráeme, le dijo, de tu libro un hombre como de carne y hueso, como nosotros, carne y sangre. Nos da un ejemplo de cómo amar al pueblo de Dios, cómo amarnos entre nosotros. Fue temerario, es impresionante. Le dice, si has de exterminar este pueblo, si lo vas a matar, tráeme de tu libro. Dice, de no haber estado Moisés por ellos, Dios los extermina. Pero también dice, a mi hermano Aarón lo iba a matar Dios, y yo también oré por Aarón, dice Moisés, diciéndole al pueblo esto. La importancia de la intercesión, la importancia de mediar. Va a decir usted, hermano, pero solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y nosotros quién somos? El cuerpo de Cristo decimos que somos, ¿verdad? Pues en Cristo nosotros podemos interceder. Se me olvidó la cita, pero recuerdo que dice la Escritura, que Él buscó entre los hombres quien mediara y no halló, dice. Quien se pusiera, dice, en la brecha. Quien se pusiera en la brecha entre Dios y los hombres, y no halló. Aquí en los hombres, buscó entre los hombres y no halló. Entonces dijo Cristo, la pregunta de Isaías, ¿verdad? ¿Quién irá? Y entonces Cristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahí está el mediador, ofreciéndose, para mediar entre Dios y los hombres. Ya tenemos el ejemplo, como le digo, Moisés es figura de Cristo allá en el Antiguo Testamento, de cómo Cristo iba a mediar. Cristo iba a estar ahí entre Dios y los hombres. Tan es así, hermano, que Cristo no murió ni en los cielos ni en la tierra. Fue levantado de la tierra. Él murió crucificado. Amén. Él murió en la cruz, levantado. Él lo dijo a través a Nicodemo, se lo dijo. En capítulo 3 de Juan le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan 3. El 16, el verso 16, a veces solo nos vamos a ese versículo. Lea todo el capítulo 3. Es una conversación con Nicodemo, un maestro de la ley, un maestro de Israel. Le dijo, de la manera que Moisés levantó la serpiente. ¿Y por qué? Porque una serpiente ocupa la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo dice la misma doctrina, dice, se hizo maldición por nosotros. Por nosotros se hizo pecado. Entonces lo que el Padre estaba condenando en la cruz era el pecado de los hombres en Cristo. Allí dice Isaías, el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso es que la figura antiguo testamentaria, lo que levantó Moisés en el desierto fue una serpiente. Y hermano, y allí ¿quién va a objetar ese asunto? Si es Cristo el que está platicando con Nicodemo, y Cristo le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lea usted el pasaje de Moisés levantando la serpiente en el desierto. ¿Qué tenía que hacer
el que había sido mordido por las serpientes, ya se estaba muriendo. Estaba condenado a muerte el que era mordido por la serpiente. El veneno era mortal. Y así moribundo miraba a la serpiente de bronce. ¿Sabe qué significa el bronce en la Biblia? Significa la justicia de Dios. El bronce. ¿De qué era el altar? Del holocausto. No del holocausto, no el holocausto. El altar del sacrificio. ¿De qué era? ¿De qué era la fuente? Del lavacro. ¿De qué era? De bronce. ¿De qué era el altar? De bronce. Y hermano, en el altar se sacrificaba el cordero y se derramaba la sangre del cordero. Pero, eso era en el altar de bronce, el sacrificio del cordero. Pero, en la fuente, se lavaban los sacerdotes. ¿Qué había en la fuente? Agua. Bautismo en agua. Representando el bautismo en agua. ¿Y qué tiene que ver el bautismo con justicia? También Cristo, con Juan el Bautista. Tú me deberías de bautizar a mí, Juan, ¿verdad? En la justicia de los hombres. No, conviene que así se haga para que se cumpla toda justicia. Le dijo Cristo a Juan. Y entonces Juan dijo, bueno, si esto es para justicia. Hay justicia de Dios. Hay una aplicación de la justicia de Dios en el bautismo en agua. Por eso dice Pablo, justificados pues por la fe. El bautismo en agua es un acto de fe. En el bautismo en agua el pecador debe ver muerte y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. La muerte cuando nos separamos del pecado. La sepultura cuando descendemos a las aguas del bautismo. Y la resurrección se mira cuando el pecador sale del agua. Eso representa resurrección. Ahí está la justicia de Dios aplicada a nuestra vida. Cristo lo dijo. Es necesario que se cumpla toda justicia. Por eso es que el altar era de bronce y la fuente de bronce. Amén. Porque eso representa la justicia de Dios. Amén. Entonces Cristo fue ajusticiado. No por Él. Ahí nos ajusticiaron a nosotros, hermano. Cristo, justicia de Dios para nosotros. Y entonces ya Cristo es la misericordia de Dios. Cristo, el regalo de Cristo, el don de Cristo, el sacrificio de Cristo está manifestando que en vez de matarnos a nosotros, Cristo murió por nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ver. Ya vimos que lo de cómo adquirió eterna redención para nosotros, ¿verdad? En el capítulo 9, el verso 12, Cristo hizo eso por nosotros. Así como Cristo intercede ante el Padre, nosotros estando en Cristo, nos volvemos sacerdotes, intercesores delante del Padre, pero en Cristo, en favor de, ahí sí que diríamos como poniéndonos nosotros en la brecha
por alguien. Amén. Cuando nosotros intercedemos por nuestra familia, por nuestros amigos, y extendemos todavía más cuando pedimos por el pecador, hermano. No importa si lo conocemos o no lo conocemos, pero interceder por la salvación. Esos momentos, hermano, qué importante es que nosotros que ya tenemos y ya creemos y hemos sido rociados por la sangre de Cristo, a la hora de que están esos combates allí del llamamiento al pecador, qué importancia tiene que el resto de la congregación esté intercediendo por el pecador mientras el ministro de turno está llamando a la gente. Eso funciona y debe funcionar así, hermano. Nosotros intercediendo, mire, me turbo mucho cuando viene un pecador a la congregación y se va con su pecado y regresa. Que no nos pase eso, hermano, aquí en la congregación. Intercedamos y los hermanos hacen, qué bonita función la de los hermanos cuando traen invitados, cuando traen. Me gustó mucho el hermano Gudiel, el hermano Wilberto Gudiel, tenía esa cualidad, y la tiene esa cualidad, y pone a la congregación allá en Jacaliapa. Yo me doy cuenta que pone a la congregación, toma gente, hasta hacen lista de la gente que quieren, que van a orar por ellos, y después de haber orado un buen tiempo por ellos, hacen un culto especial, invitan a la gente por la cual estuvieron orando, la llevan al culto para predicarles y hacerles el llamado, pero ya han estado un buen tiempo intercediendo por ellos. De hecho, hermano, mire, yo no le puedo imponer, no lo voy a hacer nunca, imponerle lecturas a usted, pero sí le puedo sugerir. Lea un librito pequeño que anda por allí. Creo que es Rhys Howells el que lo escribe. Se llama El Intercesor. Búsquelo en físico y búsquelo en las redes, pero también búsquelo en físico, porque yo prefiero lo físico que lo de las redes. Se llama así el librito, El Intercesor. Nosotros en Cristo podemos interceder. ¿Qué podemos hacer? Mediar. Y como dice Pablo, como si Dios, oiga bien, como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. Amén. Imitar a nuestro Señor Jesucristo en esa función de mediador. No nos toca hacer, por supuesto, todo lo que Él hizo, pero sí podemos hacer parte de lo que Él hizo, la gran parte de interceder, de rogar. Tremendo, hermano. Cristo está haciendo su obra de mediador, está muriendo en la cruz, la obra magna de mediación que realizó, pero cuando lo están crucificando, ¿qué le dijo al Padre? Eso es mediar, eso es interceder. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo, hermano, que esa gente que clavó a Jesús en la cruz fue salva, porque Jesucristo intercedió por ella. ¿Y qué es aquello que el Hijo le pida al Padre que el Padre no lo haga? Hermano, si atendió la súplica de Moisés por el pueblo, la mediación de Moisés la aceptó, cuanto más aceptará Dios la mediación de Cristo. Amén. Y nosotros en Cristo, como le dije, lo vimos cuando estábamos estudiando cómo nosotros podemos entrar
al lugar santísimo, haciendo funciones no sacerdotales, sino sumos sacerdotales. Porque entrar al lugar santísimo solo le da permitido al sumo sacerdote. Y nos dice que nosotros tenemos acceso, libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Hagámoslo, intercedamos, oremos, póngase de pie esta noche. Y démonos cuenta de esto, y que quede esta verdad asentada en nuestro corazón, en nuestra mente, que solamente hay un mediador, y que nosotros nos hemos acercado a la sangre de Cristo, que clama mejor que la de Abel. A la sangre de Cristo. Estamos cerca del mediador, y eso nos hace cercanos y ser beneficiarios del nuevo pacto. Y que la sangre de Cristo está rociada sobre nosotros. Que somos rociados por la sangre de Jesucristo. Por eso estamos cerca de esa sangre. Nunca había visto, hermano, después de leer tanto tiempo la carta de Pedro, lo que dice ese verso 2 del capítulo 1 de 1 de Pedro. Por la presciencia de Dios, escogidos, seleccionados y santificados por el Espíritu y rociados por la sangre de Cristo. Amén. Sepa y crea esto, hermano. Cierre sus ojos, por favor. En el nombre de Jesús, que esta sana doctrina quede grabada en su mente y en su corazón para siempre. En el nombre de Jesús, Padre. Que podamos nosotros aprovechar esa oportunidad que se nos concede de interceder, de hacer funciones sacerdotales en el nombre de Jesús. Quisiera usted alzar sus manos como sacerdote de Dios en el nombre de Jesús y comenzar a interceder. El Espíritu Santo de Dios puede poner en este momento por quién interceder, por quién comparecer ante el Padre por alguien, ponerse allí en la brecha entre ese alguien y nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, ten misericordia. Tienen